porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y ahora sí, vamos a informarnos de estos datos. Yo creo que siempre los datos son básicos para generar mejores políticas públicas y luego tomar esas decisiones absolutamente necesarias. Hablábamos esta semana acerca de la situación del adulto mayor. Hoy entonces hablamos de cuántos trabajos tiene que tener un venezolano para mantener a su familia. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Igualmente. Cuéntanos entonces, son muchas las actividades. Bueno, eso es básico, lo sabemos generalmente porque el salario en bolívares pues en nada, pero también sabemos que se cobran bonos, pero igual no alcanza. Coméntanos qué tienen ustedes en el estudio del observatorio. Bueno, primero, como tú bien indicas, recordar que en este momento, primero recordar que la canasta básica alimentaria supera ya hace rato los $500, ¿no? Exacto. Eso quiere decir que suponiendo una familia con ambos padres, 2 o 3 niños, que es el promedio nacional, quiere decir que solo para comer, eso, digamos, alrededor de 5 miembros necesitan generar más de $500 solo para alimentarse, ¿sí? Ahí no está servicios básicos, educación, salud, transporte, entretenimiento. O sea que en este momento, siendo subjetivos, una familia que no llegue a los $1.000 mensuales probablemente se va a privar de algunas de estas cosas. Tal vez alguien que me escuche diga, caramba, pero 1.000 es mucho. Bueno, pero si usted quisiera tener un seguro privado que le cubra al menos una emergencia, quiere a su niño en un colegio privado, aunque no sea de los más costosos, ni hablar si quiere mantener su vehículo, pues va a necesitar cifras por allí. Y eso pues da el traste con un empleado, sea público o privado, que difícilmente supera los $200 mensuales de promedio y cuyo salario está compuesto principalmente de bonos, ¿no? Estamos Ujú. hablando que el sector público, el 90% del salario Es está bueno. compuesto, o de dicho, está compuesto por bonificaciones y apenas un 10% por el salario base como tal. Y el sector privado no se queda atrás. Estamos hablando de que un 70% del ingreso son bonos de algún tipo, ¿sí? Sean Ujú. los bonos de alimentación u otro bono. Eso lo menciono porque inevitablemente hay personas que incluso tenemos reportes de personas que trabajando en empresas que en otra época eran las empresas donde todos querían trabajar, no dar ningún nombre, prefieren renunciar y tener un trabajo por cuenta propia, Sí. consciente de los riesgos que eso implica, pero lamentablemente tienen que poner en una balanza, por un lado, la estabilidad y por otro lado, el ingreso. Estamos hablando que alrededor de, si vemos las cifras en COVID, por lo menos lo que manejamos hasta el 2023, ocupados de la fuerza laboral superior a los Caramba. Se nos está yendo esta. 15 años, está más o menos el 50, hay un 40. Vamos a tratar de recuperar esta entrevista, por favor, por llamada telefónica. Lo van a llamar, si quiere se queda ahí en el video y lo van a llamar para que entonces nosotros podamos conversar mejor y que nuestra audiencia no se pierda de esta importante información. Estamos hablando con Gabriel Wald, quien es director del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello. En principio, porque ya yo creo que es algo básico y es algo que podíamos ya de alguna manera prever de que todos los venezolanos tienen, como dicen por ahí, hasta matan tigre porque no pueden con un solo empleo poder subsistir. Pero nos hablaba de la diferencia entre lo que es un empleo y lo que es un trabajo. Sí, una cosa es hablar de ocupación, que ahí sugiero a quienes nos escuchan, profesionales o no, que pueden ingresar a la página web de la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida que tiene la Universidad Católica Andrés Bello. Por lo menos hasta finales del 2003 sabemos que el 52% de los venezolanos por encima de los 15 años estaban ocupados. Quiere decir que el otro 48% no lo está. Y de ese grupo que está ocupado, alrededor de la mitad está trabajando por cuenta propia. ¿Sí? Eso va desde lo que llamamos popularmente matar tigres hasta tener un pequeño negocio más o menos legal. Ya eso es formal, la palabra. Ya eso es otra historia. Pero de esa mitad que está ocupada, un poco menos de la mitad, o alrededor de la mitad, creo que un 27% aproximadamente, realmente trabaja bajo dependencia, que es lo que llamamos empleo.
¿Okay? Entonces estamos hablando que a duras penas un cuarto de la fuerza laboral que tiene el país está trabajando bajo dependencia. El otro cuarto está trabajando para el sector público y la otra mitad pues no está produciendo o está viendo cada día a ver qué puede resolver. Por favor, estas cifras les estoy dando un poco al voleo. Sí. Y eso tiene un impacto en la economía del país, por supuesto. Bueno, inevitablemente porque la gente cada vez más, la gente, digamos, sencilla, está viendo cómo llega el viernes. O sea, que yo, bueno, intento cobrar algo para el viernes o incluso para el mismo día. Sí. Y lo que vamos a comer esta noche lo compro camino a la casa. Y eso obviamente genera, por un lado, un tema económico que no lo tenemos que explicar aquí porque quienes nos escuchan con seguridad lo viven, pero también un problema de falta de calidad de vida subjetiva, un malestar psicológico en el cual de repente ve a alguien pasar con una camioneta blindada, pero ese no soy yo. Y los valores que están amarrados a cómo llegar a esa camioneta o cómo llegar a ese restaurante, en este que se han vuelto burbujas económicas en Venezuela, empieza a generar grandes contradicciones donde el trabajo empieza a ser cuestionado como un mecanismo de ascenso social. Y como hizo emblemática la palabra Arturo Uslar Pietri en su momento, pues el que tiene que salir a trabajar todos los días empieza a sentirse un poco pendejo, en contraste con aquel que en apariencia ostenta riqueza, ¿no? Y el que tiene un empleo bajo dependencia, sin diferenciar ahora público o privado, empieza a sentir que tal vez no vale la pena cumplir un horario todos los días, reportarle a un superior, y la idea de estabilidad se va diluyendo. Eso genera una situación muy, muy difícil, muy crítica para la familia, sobre todo para un papá o una mamá de familia que sabemos que está abocado a sus hijos y ve que no les puede dar todo lo que quisiera darles, ¿no? Es decir, el tener más de un trabajo o más de una actividad, sea cual sea, hacer tortas, montar sistemas de uña los fines de semana, hacer algún tipo de trabajo a domicilio como cuidar niños, en fin, ya es el pan de cada día. O sea, ya los venezolanos no estamos sorprendidos ante la necesidad de tener 2 y 3 hasta 4 fuentes de ingreso y ponemos cara de que sabemos hacer de todo, ¿no? Si alguien me dice, mira, creo que es alternador, tranquilo, patrón, que yo se lo resuelvo. Y realmente el amigo va a llamar a un amigo para ver cómo hacerlo, pero la verdad es que esto que comentaban, no tenemos estudios, ni somos un espacio jurídico para hablar de esta ley sobre el tema de las pensiones, pero ciertamente pues es una presión adicional al sector privado que cada día ve con dificultad cómo compensar a su nómina con los requerimientos que le ponen el gobierno. Sí. Para finalizar, a mí no me gusta pintar siempre la situación o un futuro dramático. No me gusta pararme en los problemas, sino en las soluciones, y reflejo de eso es el programa que siempre hacemos a diario. Y ustedes como observatorio imagino que están recolectando pues información quizás para generar algunas propuestas. Entonces yo quisiera que aprovechara este espacio ya para finalizar, para hacer algunas propuestas de solución y por lo menos brindar alguna luz aquí al final del túnel, ¿no? Te entiendo perfectamente y también estamos allí. No era la intención sonar solo dramático. No, pero fíjate, es que hay que decir las cosas porque para ir hacia la solución también hay que hacer un planteamiento del problema. De las cosas positivas que venimos encontrando, una es que el joven que está saliendo de bachillerato, aunque mayormente no está aspirando a una carrera larga, sí está aspirando a estudiar algo. Y la familia sigue estando consciente de que el estudio es importante. Muy bien. Que es estudio largo, corto, pero el estudio sigue siendo un valor en la familia venezolana y eso es algo que hay que aprovechar. Obviamente lo que tenemos es que mejorar la calidad de ese estudio desde edades muy tempranas. En el caso de los empleadores, justo ayer fuimos invitados desde la universidad a un evento de lanzamiento de una cámara venezolana del juguete, por ejemplo, ¿sí? Que están iniciando. Es una cámara que se acaba de certificar. Es decir, hay gente, te pongo eso a modo de ejemplo, si tú creas una cámara de un sector, quiere decir que apuestas al crecimiento de ese sector, ¿sí? Entonces, la Universidad Católica Andrés Bello tiene varias carreras por abrir desde hace un tiempo y tenemos una gran cantidad de carreras para abrir. Allá en Oriente, donde nos contactas, estamos lanzando a lo que se llaman las certificaciones laborales, que son programas de 8 y 10 meses para chamos jóvenes que salen de colegio, que no van a ir a una universidad probablemente, pero que en 10 meses pueden aprender un oficio e incluso tener una experiencia de un mes en una empresa. Es decir, que tanto el sector público como privado estamos apostando al crecimiento económico y estamos apostando a aprovechar ese capital humano que sí se queda
y que sigue echando para adelante. Sí. Resumo la entrevista con una frase que me dijo un joven en una dinámica de grupo. Dijo, bueno, los políticos no nos van a resolver esto, así que nosotros tenemos que resolverlo. Y lo decía Así con es. buen ánimo, ¿eh? Así es. No vale preocuparnos, hay que ocuparnos y qué bien que entonces ya haya disposición en muchos de los venezolanos en esto. Vamos a seguir en contacto porque es interesante esa información de los jóvenes que la deberemos escudriñar un poco por el tema de las oportunidades, porque además es más difícil para ellos conseguir trabajo, pues eso lo vamos a ir conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias a Gabriel Wald, director del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello, y sus redes sociales invito a que lo sigan @Gabriel Wald, con WALD, termina en D.